Bien, entonces esta clase, que va a ser más corta por la revisión de notas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las bases de un espacio vectorial y la dimensión de un espacio vectorial, ¿no? Primero, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, ese conjunto de vectores se dice una base del espacio vectorial, ¿no? Si cumple dos condiciones. Primero, los vectores son linealmente independientes y el espacio generado por ellos es todo B, ¿no? Esa es la noción de una base, o sea, un conjunto de vectores que sirven como fundamento para construir todos los demás del espacio vectorial, ya que como el espacio generado es todo B, cada elemento de B se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, ¿no? Ok. Bueno, el ejemplo más sencillo es considerar los vectores IJK como una base para R3. Fíjense que cualquier vector de R3 se puede expresar como una combinación de estos vectores y además son linealmente independientes, ya que la matriz identidad, que es la que generan las columnas de A, tiene determinante 1, por ejemplo, y al ser distinto de 0, que dice que esos vectores son linealmente independientes, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros ejemplos de bases. Por ejemplo, consideren el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Entonces, en ese caso, los monomios 1, x al cuadrado, x a la 3, x a la n son una base. Fíjense que cualquier polinomio se escribe como una combinación lineal de estos términos y, bueno, verificar que son linealmente independientes es sencillo porque una combinación lineal de ellos sería un polinomio, ¿no? Y al igualarlo a 0, bueno, nos dan que todos los componentes, todas las entradas del polinomio son 0, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros casos, digamos, vamos a poner el caso de las matrices 2×2 con coeficientes reales. Por ejemplo, si consideramos las matrices 2×2, estas 4 matrices que tenemos allí son una base. Es muy fácil convencerse que cualquier matriz de 2×2 se puede expresar en términos de estas 4 matrices y también que además son linealmente independientes, porque si formamos una combinación de estas matrices y la igualamos a 0, veríamos que es inmediato que todos los coeficientes tienen que ser 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ejemplos de los que se llaman bases canónicas de los diferentes espacios vectoriales. Se llaman canónicas porque son las típicas, las que se utilizan regularmente. De hecho, toda la vida uno ha escrito los vectores en esa base, ¿no? O sea, trabajando con la entrada en X, la entrada en Y, o si es de R3, la entrada en Z, ¿no? Sin embargo, fíjense que podemos hacer también ejemplos con subespacios, ¿no?
Fíjense, tenemos este subespacio que ya lo hemos tratado anteriormente. Esto se trata de un plano en R3, ¿no? Que ya vimos que era un subespacio en general. Entonces yo puedo hacer una base para ese subespacio, que también es un espacio vectorial en sí mismo, de la siguiente manera. Fíjense que un vector perteneciente al espacio vectorial tendría que cumplir esta condición, ¿no? Y esta condición equivale a 2x menos y más 3z igual a 0, sería menos y es igual a menos 2x menos 3z, o sea, y igual a 2x más 3z, ¿no? Despejé una de las tres variables, ¿no? Entonces, el vector o un vector típico de este plano, ¿qué forma tendría? Bueno, la componente x y y pueden ser cualesquiera, pero la componente x y z pueden ser cualesquiera, pero la componente y vendría dado en términos de el doble de x más el triple de z. Al ver entonces un elemento típico de este espacio o subespacio, entonces nosotros podemos crear una base de la siguiente manera. A ver, sería x, a ver, esto sería x, 2x, z más 0, 3z, 0, es decir, x, voy a poner la z aquí, 1, 2, 0 más, fíjense, he logrado escribir un elemento cualquiera de ese subespacio como una combinación lineal de estos dos vectores, tomando las componentes de x y de z en cada uno de los vectores, de manera que cualquier vector de subespacio se puede expresar en términos de este y este, de manera que entonces una base de B sería una base, la podríamos expresar entonces en estos términos, ¿no? Uh-huh. No debería ir un 1 en el B2, abajo, o sea, no es de 0, 3, 1. En el... No, pero hay un Z ahí, o sea, 3Z y Z abajo. Sí, 0, 3, 1. Ah, perdón, me olvidé de esta Z, gracias. Ajá. Entonces estos dos vectores, ¿verdad?, generan una base para todo ese plano, porque yo puedo expresar cualquier vector del plano, como demostré aquí con estas cuentas, como una combinación de esos dos vectores, ¿no? Ahora bien, fíjense, el punto es el siguiente. De igual forma se puede hacer despejando cualquiera de las dos componentes. Sí, pude haber despejé la Y porque era la única que no tenía coeficiente, era más rápida el despeje, pero podía haberlo puesto en términos de Z o de X, ¿no? Claro, ustedes ven que esos tres procedimientos diferentes nos van a dar tres bases distintas, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque si yo despejo Z, entonces los coeficientes son otros, ¿no? Ok. Sin embargo, las bases, yo puedo tener para un mismo espacio vectorial dos bases, pero lo que sí es cierto es que la expresión de un vector como combinación lineal de una sola base fija es única, o sea, no hay forma de hacerlo con coeficientes distintos. Fíjense, sería si B sería B1, B2, Bn es una base de B, ¿no? Y si B pertenece a B, entonces existen únicos
Bien, un detalle aquí de nomenclatura matemática. Estamos diciendo, si B está conformado por estos elementos y es una base de B, y si B minúscula es un elemento del espacio vectorial, aquí la notación sería entonces, existe este símbolo de admiración, después del existe se lee como existe un únicos o único, dependiendo de cuántos objetos voy a colocar después, ¿no? O sea que estos son, en otras palabras, la representación de un vector en términos de una base fija es única, es siempre la misma representación. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, en R3 la base canónica, y entonces el vector 2, 7, 4, la única representación que tiene es en términos de 2 por I más 7 por J más 4 por K, y no es que pueda inventar otra, por ejemplo, algo así como 14I menos 17J más 64K, sino que es siempre una representación, déjame poner aquí, ¿no? El simbolito de admiración seguido, una vez que sigue del existe, se lee como única representación entonces. Eso, bueno, es beneficioso porque sería desagradable contar con dos representaciones para el mismo objeto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el asunto de la representación. En realidad eso no es tan difícil de probar, yo diría que es bastante fácil porque como son linealmente independientes, si ustedes asumen que hay dos representaciones distintas, por ejemplo del cero, como una combinación lineal, van a llegar a que como todos los coeficientes son cero, al restarlos le va a dar que dos representaciones en principio distintas, les va a dar, por ejemplo, que C1 menos C1' es 0, C2 menos C2' es 0, así. Se parte entonces en la demostración de que son un conjunto linealmente independiente y se parte de suponer, por reducción al absurdo, que hubiera dos representaciones de un vector B, ¿no? Ahora bien, vamos a ver. Dijimos que podía haber dos bases diferentes, ¿no? Déjame poner eso por escrito, ¿no? Vamos a ponerlo como una observación.